Próxima Centauri es algo más que una estrella. Próxima Centauri es una estrella de baja masa que forma parte de la constelación de Centaurus. La estrella está a 4.24 años luz de la Tierra. Eso equivale a 38 millones de kilómetros de distancia. Si tuviéramos un láser lo suficientemente potente, el rayo de luz tardaría esa distancia en llegar a la estrella. Cuando lo miramos, en realidad lo estamos percibiendo como era hace 4 años. El objeto hecho por el hombre más rápido actualmente es la sonda Voyager original. Viaja a más de 56.300 kilómetros por hora y aún a esa velocidad extrema tomaría miles de años en llegar a la estrella. La única forma práctica de llegar allí es mediante un viaje más rápido que la luz. Según Einstein, una regla fundamental del universo es que nada más que la luz misma puede ir tan rápido. Pero en el año 2037, la humanidad rompió esa regla. Su nombre era James Anderson. Había estado en la Fuerza Aérea durante 15 años y siempre se ha dicho que era el mejor hombre que habían tenido. Hace 2 años recibió una invitación de la NASA para participar en un proyecto innovador. La NASA siempre fue un sueño para él. De niño, siempre se disfrazaba de astronauta para Halloween y leía prácticamente todos los libros sobre ellos y la historia de los vuelos espaciales. Unirse a la Fuerza Aérea fue lo mejor que pudo hacer y terminó disfrutándolo mucho. Estaba destinado en la base de la Fuerza Aérea de Edwards como piloto de pruebas de cazas experimentales. El director del proyecto se llamaba Dr. Robert Butler. Robert era un hombre alto, pelirrojo, con un cerebro que haría envidiar incluso a Einstein. Fue la persona que le invitó personalmente a participar en su proyecto. James aceptó casi instantáneamente cuando lo llamó y organizaron una reunión para discutir los detalles. El lugar de la reunión era un edificio de oficinas anodino en el centro de Bethesda. La oficina de Robert probablemente era la habitación más limpia en la que James había estado. Tenía un enorme escritorio de caoba con un monitor de computadora que ocupaba casi la mitad del escritorio. Detrás de él había una estantería llena de libros y modelos en miniatura de aviones. Un agradable aroma otoñal llenaba el aire por el incienso que tenía quemando en el otro lado de la habitación. Hola, James. Gracias por reunirte conmigo hoy. Toma asiento, por favor. Gracias por invitarme. Estoy emocionado por explorar las oportunidades que tengo frente a mí. Vamos a dejar las formalidades de lado para poder entrar en materia. Lo primero es que necesito que firmes un acuerdo de confidencialidad, ya que este proyecto está clasificado como ultra secreto. Robert le deslizó un documento grueso. Como sospechaba, era el acuerdo mencionado. Había firmado miles de estos en el pasado, así que conocía el procedimiento. Básicamente, decía que si discutías el proyecto con alguien fuera de su alcance, se consideraba traición. Firmó el documento rápidamente con la costosa pluma estilográfica que tenía en su escritorio. Una vez firmados los documentos, James se lo devolvió. Entonces, ¿de qué trata este proyecto innovador del que hablas? ¿Estás familiarizado con el físico teórico Miguel Alcubierre? He leído sobre él. Teorizó una forma de viajar más rápido que la luz, pero esa teoría fue refutada hace mucho tiempo. Robert se recostó en su silla. ¿Y si te dijera que recientemente revisamos su trabajo y lo pusimos en práctica? El motor FTL de Miguel requiere una cantidad significativa de energía para funcionar. Nada en el mundo puede crear tanta energía. Sí, James, pregunta legítima. Los científicos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN han encontrado una forma de producir grandes cantidades de antimateria. Hemos producido suficiente para un viaje a Próxima Centauri, ida y vuelta. ¿Entonces han construido una nave? Sí, la estamos llamando Trieste, en honor al sumergible pilotado por Jacques Piccard, que se sumergió en las profundidades más profundas del océano. Parecía lo más apropiado.
James se sintió humilde al ser parte de algo mucho más grande que él mismo. Tendría la oportunidad de moldear el futuro de la humanidad y afectar a muchas generaciones que estaban por venir. ¿Qué tan rápido va? Según nuestros cálculos, la Trieste tiene una velocidad máxima de 32.47 veces la velocidad de la luz, y tú serás su piloto. Antes de que pudiera preguntar la fecha del vuelo, le entregó un contrato que detallaba todo el proyecto. Este es el contrato. Solo fírmalo y el puesto será tuyo. Al firmar el contrato, Robert le organizó un alojamiento y extendió su mano. Bienvenido a bordo del Trieste. Es todo un honor, señor. Después de que James se instalase durante una semana, Robert le invitó de nuevo a una espaciosa sala de conferencias para conocer a los demás que se unirían a él en el vuelo pionero. Robert llamó a 4 personas a formar una línea, cada uno en la cima de sus respectivos campos y ansiosos por cambiar la historia. La primera persona a la que le presentaron fue la ingeniera, doctora Emily Cook. Emily diseñó y ayudó a construir el reactor y el motor FTL. Era una mujer baja, quizás apenas más de 1,60 m, con cabello largo y oscuro, y tenía alrededor de 30 años. Lo que le falta en altura, lo compensa con inteligencia. La siguiente persona a la que le presentaron fue el doctor Haruto Moon. Era el médico. Era alto, con cabello corto y traje. Moon estuvo recientemente en la carrera para convertirse en cirujano general, así que la NASA aprovechó la oportunidad para invitarlo. Luego conoció al científico jefe, el doctor Elias Murphy. Había otro hombre que era el oficial al mando de la Trieste, el coronel Edward Thompson. Thompson no se parecía en nada a los coroneles con los que James había trabajado a lo largo de los años. Era bajo y delgado, por lo que no era muy intimidante. Aún así, le mostró el debido respeto. Al día siguiente fue la orientación. Todos se reunieron en la misma sala de conferencias. Ese día, James finalmente pudo ver la Trieste. Aunque solo era una imagen en la pared, parecía que estaba viendo la cosa real. En la parte delantera de la nave había una gran estructura esférica de comando, probablemente donde controlarían todo. Detrás de la esfera parecía haber una matriz de comunicaciones. Luego estaba el reactor, emparedado entre 2 vastos anillos. Los anillos eran el componente principal del motor FTL. Detrás de eso, en la popa directa de la nave, estaban los motores principales para la propulsión estándar. Flanqueando el reactor, había 2 tanques cilíndricos para el combustible. Uno tenía antimateria y el otro tanque contenía materia. Esas 2 sustancias emiten grandes cantidades de energía cuando se combinan. El reactor controlaba eso y lo convertía en energía. Robert comenzó explicando por qué eligió Próxima Centauri. Como ya sabrán, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, aparte del Sol. Esto la convierte en una candidata excelente para este proyecto. Sin embargo, esa no es la única razón por la que la elegimos. Durante poco más de 40 años, esa estrella ha estado emitiendo ráfagas de ondas de radio de ultra alta energía. Al analizar la señal, resultó ser de naturaleza aleatoria, básicamente ráfagas de estática. ¿No emiten las estrellas todo tipo de ondas? Sí, James, tienes razón. Lo notable de estas es que ocurren cada hora. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, cada ráfaga es completamente idéntica. La sala quedó en silencio mientras todos estaban en estado de shock. Robert se rió. Esa fue exactamente mi reacción. Su tarea es viajar a la estrella y usar el equipo que traen para estudiarla y averiguar qué causa las señales. James sonrió cuando vio la alegría en el rostro de Elías. Las estrellas eran su área de estudio. Robert comenzó a responder más preguntas que tenían. Algunos detalles importantes se destacaron para James. La Trieste aún estaba en construcción en órbita y tomaría 1 mes y medio llegar a la estrella a velocidad máxima y estaban programados para partir en 1 año después de un riguroso entrenamiento. Al cabo de 1 hora más,
La orientación terminó y James se fue a casa. La NASA llevó el cuerpo de James al límite extremo durante ese año. Nunca le habían puesto a prueba de esa manera, ni siquiera durante su tiempo en la Fuerza Aérea. Una de las simulaciones consistía en sentarse en una silla unida a un girador que giraba increíblemente rápido para simular las fuerzas G. En otra ocasión, le pusieron en una cámara durante varias horas bajo alta presión atmosférica para ver cómo respondía al cambio. Después de muchas pruebas como estas, sus compañeros de tripulación y él estaban listos para partir. El día del lanzamiento había llegado. Esta era una misión ultrasecreta, por lo que el viaje hacia el cohete Soyuz que los llevaría fue curiosamente sin periodistas. James no tenía a nadie a quien decir adiós, lo cual era una de las razones por las que fue seleccionado, ya que existía la posibilidad de que la nave simplemente explotara. El Soyuz cobró vida mientras los llevaba violentamente hacia arriba. James nunca se había sentido tan incómodo en un asiento tan cómodo. Después de lo que le parecieron unos eternos minutos, el temblor se detuvo y se sintió sin peso. Habían salido de la atmósfera. James, mira. James miró por la ventana. Delante de él estaba la Trieste en todo su esplendor. Estaba rodeada por el andamiaje utilizado en la construcción y unos minutos después, la cápsula se acopló con la nave y abordaron. Delante de James estaba el centro de mando y la mejor tecnología que la humanidad tenía para ofrecer. Al frente había una gran consola única, la que se utilizaría para la navegación. Curiosamente, la nave tenía gravedad, aunque James no sabía cómo funcionaba. Caminó a través de la espaciosa sala hasta su consola para examinarla. A su izquierda había un pequeño joystick como los que encuentras en un gabinete de arcade. Se usaba para controlar los propulsores de control de reacción que dirigían la nave. Había un sistema de cámaras allí para que pudiera ver a dónde iban. Directamente enfrente de James había un extenso mapa celeste. Superpuesto al mapa estaban los controles del motor FTL, que eran simples. Emily manejaba los aspectos complicados. Finalmente, a su derecha había un simple acelerador para los motores principales y una pantalla multifunción para factores como niveles de potencia y velocidad. Todos a sus estaciones. Emily y Elías tomaron sus estaciones a ambos lados de James. La estación de Elías tenía acceso completo a todo el conjunto de sensores y escáneres instalados en la nave. Le permitían estudiar la estrella. James no supo cómo explicar la consola de Emily, ya que era demasiado compleja para él. Su trabajo en ese momento era asegurarse de que el sistema de navegación estuviera alineado y los motores listos para disparar para que pudieran partir. Pasaron un par de horas preparando todo mientras retiraban el andamiaje alrededor de la nave. Todo se ve bien desde nuestro lado. Procedan cuando estén listos. Gracias, Robert. Nos pondremos en contacto cuando estemos en posición para viajar a velocidad de la luz. James, llévanos fuera. James tocó su consola encendiendo los motores y la nave ganó velocidad. Pero ellos no podían percibirlo debido a la gravedad artificial. La nave necesitaba estar lejos de la Tierra en caso de desastre. Si la nave explotara, sería equivalente a 500 megatones de TNT. Los motores eran increíblemente poderosos. En una de las cámaras tenía una vista de detrás de la nave, y la Tierra se hacía visiblemente más pequeña. Eventualmente salieron de rango. Apagó los motores y dejó que la Trieste navegara. Estamos en posición, señor. Él retransmitió la información a control. Bien, carga los anillos, James. James inició la secuencia de carga y la nave comenzó a zumbar mientras los anillos cobraban vida.
Mirando la lectura, marcaba 2 minutos para la carga. 2 minutos para la carga. Había una atmósfera de ansiedad y emoción. Nadie allí no estaba preocupado. El panel de James se volvió verde cuando las bobinas terminaron de cargarse. El coronel lo sabía y se sentó. Después del clic de su arnés, se dirigió a la tripulación. Pase lo que pase, todos ustedes han hecho que este país se sienta orgulloso. James, actívalo. James tenía la sonrisa más grande en su rostro mientras asentía y hacía lo que se le ordenó. Escucharon una fuerte explosión de energía. Los colores deslumbraban sus ojos mientras miraban por la ventana delantera. Lo que siguió fue un silencio inquietante. James recobró el sentido y miró el panel frente a él. Manteniéndose firme a 24.5C. Estamos estables. Una ola de alivio los invadió antes de que empezaran a celebrar. Lo que James vio por la ventana es difícil de explicar. Era como si estuvieran volando a través de un túnel azul de luz. Emily revisó rápidamente el motor en busca de cualquier problema. No encontró ninguno. Al cabo de un momento se congregaron en el área del comedor para una comida, mientras el Dr. Moon examinó a James y al resto en busca de cualquier efecto negativo de su transición a la velocidad de la luz. Para su asombro, todos parecían perfectamente saludables. La cena era un pollo liofilizado, asqueroso, o lo que parecía pollo y sabía a goma. A pesar de la horrible comida, todos estaban tan felices como podían estar. Para ellos, en ese momento, acababan de hacer historia. Era el objetivo de vida de todo ser humano. Estaban orgullosos. Pronto llegó la hora de dormir para el largo viaje. Thompson llevó a la tripulación a la cámara y cada uno de ellos entró en sus respectivos pods. Los pods estaban programados para despertarlos 5 horas antes de llegar a Próxima Centauri. Emily revisó meticulosamente los sistemas antes de entrar en su pod. No quería que hubiera problemas mientras dormían profundamente. Mientras el pod de James se cerraba, se sintió claustrofóbico antes de caer suavemente en un sueño profundo. Se despertó aparentemente minutos después con una luz cegadora. El Dr. Moon y Elías estaban de pie sobre él. Estamos aquí, James. James se sentó lentamente y salió de su pod. Los otros 2 compañeros de tripulación también estaban despiertos. El Dr. Moon le dio una pastilla para ayudarle a recuperarse del descanso prolongado y salió de su pod. Thomas le preguntó dónde estábamos. El caminar hasta su consola fue un poco torpe, ya que se sentía como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez otra vez. La consola mostraba un marcador de 4 horas, 13 minutos y 55 segundos. James se volvió hacia el Dr. Moon. Pensé que debíamos despertar a las 5 horas, no a las 4:15. Tienes razón. Tuvimos un pequeño problema con tu pod. No se abría. La tripulación pasaron las 4 horas restantes revisando los sistemas y comiendo. Esta vez fue pescado igualmente gomoso como el pollo. Finalmente, llegó el momento de apagar el motor, ya que habían llegado y la nave se detuvo. Había una luz cegadora por la ventana. Estaban mirando otra estrella, y fue en ese momento que se dieron cuenta de la magnitud de lo que acababan de lograr. Llévanos a la órbita de la estrella, James. Con una sonrisa permanente en su rostro, asintió y usó su consola para encender los motores y ponerlos en órbita. ¿Podemos filtrar toda la luz cegadora? La ventana tiene 1. Lo activaré. El corazón de James cayó al suelo con un golpe audible cuando Elías activó el filtro. Observó la estrella cubierta de estructuras verdes, similar a una estrella Dyson, solo que éstas parecían enredaderas, algo orgánico. Próxima Centauri parecía viva. Palpitaba visiblemente.
¿Qué demonios? Eso no es lo que se supone que debe ser una estrella. Elías tocó su panel con determinación. Concluyó que, con el análisis espectrográfico, la estrella era en realidad orgánica. No había nada en su análisis que indicara que fuera una estrella de ninguna clasificación, aparte de la luz cegadora que emitía. ¿Cómo no pudieron ver esto sin instrumentos en la Tierra? James concluyó que, de alguna manera, esta cosa pudo engañarlos desde esa vasta distancia. No entiendo cómo es posible. ¿Cuánto falta para la próxima ráfaga de radio? 5 minutos. Mientras esperaban, James era un manojo de nervios. 5 minutos pasaron. La pulsación de radio vino y se fue también. James sintió una leve sensación de hormigueo, pero era inofensiva. Estaban monitoreando la señal y era la misma que las pulsaciones previamente registradas, según Elías. ¿Qué opinas de todo esto, Dr. Moon? Moon no respondió. El coronel se dio la vuelta. El Dr. Moon estaba completamente inmóvil. ¿Dr. Moon? Lo que ocurrió a continuación fue lo más perturbador y aterrador que James jamás había presenciado, y eso decía mucho viniendo de un soldado como él. Moon comenzó a convulsionar violentamente antes de transformarse lentamente en algo. Sus brazos, sus piernas, sus dedos, sus pies, su cuello, todos crecieron al doble de su longitud. Dientes afilados descendieron de sus encías y los dientes existentes se rompieron en puntas afiladas. Su mandíbula se desconectó de su cráneo, formando una mandíbula abierta y aterradora. Uno de los paneles detrás de él le dio a James una vista reflejada de su espalda. Esta se partió, exponiendo su columna vertebral, con cada vértebra teniendo largas espinas dentadas que sobresalían, como las de un dinosaurio. El mismo tipo de espinas también sobresalían de todas las articulaciones de su cuerpo. Su piel se volvió de un color verde oscuro y ahora estaba rasgada, exponiendo hueso y una estructura muscular poderosa. No quedaba nada reconocible. James corrió hacia Emily y le agarró el brazo mientras corrían a un lugar seguro. Elías lo siguió, pero el coronel Thomas, en paz descanse, no tuvo tanta suerte. Moon, o lo que pensaban que era Moon, se lanzó sobre él con un chillido agudo y antinatural, clavando ambos brazos en el pecho del coronel, ayudado por las espinas que crecieron en los nudillos. Thomas no hizo ningún sonido, solo quedó inerte, con los brazos colgando debajo de él. Su cuerpo inmóvil fue levantado del suelo. James se estremeció de horror. Hubo una explosión de sangre y vísceras cuando la criatura separó sus brazos, desgarrando al ya fallecido coronel Thomas en dos. Sus entrañas ensangrentadas se esparcieron por toda la sala. En todos los años de servicio militar, James nunca había visto algo remotamente más perturbador. Sin tiempo para lamentar a su compañero caído, se dirigieron al comedor y cerraron la puerta. Emily lloraba y Elías se mantenía en estado de shock. Ninguno de ellos quería hablar sobre lo que acababa de suceder o qué lo había causado. Tenemos que matarlo. Nadie había pensado en empacar armas en esta nave, ya que era una misión de exploración y este evento no aparecería en ningún manual. Se reunieron en la entrada y James entreabrió la puerta. Moon estaba paseando por la sala y lo miró. Produjo otro fuerte chillido y se lanzó hacia él. Volvió a entrar justo a tiempo, pero Moon comenzó a golpear la puerta sin descanso. Traten de encontrar algo que pueda usar como arma. Tal vez no necesitemos una. La esclusa principal está en la sala con él. Hay una consola en la sala de comunicaciones frente a esta puerta que puede abrirla. Al cabo de un rato, Moon había dejado de arremeter contra la puerta. James nuevamente la abrió y vio que la criatura estaba en el medio de la sala, de pie sobre el coronel, como si estuviera admirando su última víctima. Lanzó un trozo de metal más allá de él y la criatura saltó hacia donde golpeó el suelo.
James reunió toda la fuerza y determinación que pudo y corrió hacia la puerta de la sala de comunicaciones. La criatura le vio y estuvo a centímetros de alcanzarle, pero lo logró y cerró la puerta detrás de él. Moon, como si supiera lo que estaba a punto de suceder, golpeó mucho más fuerte que antes, casi desesperado. James usó la consola auxiliar para aumentar la presión y abrir la esclusa de aire. El ambiente afuera de la puerta sonaba como un túnel de viento. Los golpes cesaron. De pronto pudo escuchar sus garras rascar frenéticamente el suelo antes de un fuerte sonido de soplido cuando fue expulsado al vacío sin remedio. James volvió a sellar la esclusa y la presurizó. Al abrir la puerta, tanto la criatura como el coronel habían desaparecido, con profundas marcas de garras en el suelo y alrededor de la esclusa de aire. Para su horror, miró hacia arriba y había destruido por completo la cubierta de mando. Todas las consolas estaban destruidas sin posibilidad de utilizarlas. Estaban varados sin manera de controlar la nave. Luego llamó a Emily y a Elías cuando fue seguro. Ambos adoptaron una misma expresión de shock al ver los daños. ¿Podemos activar el motor desde la sala del reactor? Sí, pero no tendríamos control de navegación. Con prisa, se dirigieron a la sala de control del reactor. La sala era diferente del resto de la nave. Tenía un diseño industrial. Emily hizo su magia para intentar cargar los anillos antes de la siguiente ráfaga. No había manera de saber cuál de nosotros se transformaría en esa cosa. Sus dedos tecleaban a una velocidad inhumana. No puede ser. ¿Qué pasa? Los anillos no están cargando. La criatura debió haber golpeado uno cuando fue expulsada por la esclusa de aire. James sintió como si todo el universo estuviera tratando de matarlos. Los tres se dirigieron a una ventana. Se sorprendieron al descubrir que había un corte profundo en el lado de uno de los anillos. Eso significaba que la única oportunidad que tenían eran los motores principales. Podrían alejarse lo suficiente e intentar arreglar los anillos con una caminata espacial. No sabían hasta dónde tenía efecto el pulso y no perdieron tiempo en poner en marcha los motores desde la sala del reactor. Emily puso toda la energía disponible a través de los motores, incluida la energía del soporte vital. 30 minutos después, iban lo suficientemente rápido como para que pudiera percibir la estrella orgánica alejándose lentamente. Quedaban 15 minutos para la siguiente ráfaga. Se refugiaron sin nada más que hacer y se separaron cada uno en cámaras diferentes, por si no estaban lo suficientemente lejos de la estrella. Los motores seguían funcionando. Mantenían contacto constante usando el sistema de comunicaciones interno. Elías monitoreaba la ráfaga. Los tres estaban más asustados que nunca, ya que ahora sabían lo que potencialmente podía ocurrir. Sus destinos parecían inevitables. De repente la ráfaga vino y se fue. Emily comenzó a llorar de nuevo. Hasta donde James podía deducir en ese momento, estaban todos a salvo. Se derrumbó de alivio, ya que era un problema menos con el que lidiar. Pero de pronto, Emily dejó de llorar. ¿Elías? Aquí estoy, James. Aquí estoy. Ese mismo chillido como el que hizo el Dr. Moon salió de los altavoces. Era tan fuerte que los tímpanos de James le ardían de dolor. Entonces llamó a Emily. Ya era demasiado tarde para ella. Estaba en la sala de las cápsulas. Elías era en lo único en lo que podía pensar en ese momento. Tenía un camino claro para llegar a él. Estaba en la sala de comunicaciones. Rápidamente, James fue y se reunió con él allí. Les quedaba tan solo una hora. Los dos sabían que no había ninguna posibilidad de reparar el anillo sin Emily,
Y dicho esto, Emily comenzó a golpear la puerta mientras la transformación se completaba. Entonces, James empezó a escribir lo que había ocurrido y lo que era la estrella de Próxima Centauri. No sé si este mensaje llegará a la Tierra. Incluso si lo hiciera, sería demasiado tarde para nosotros, ya que las comunicaciones a la velocidad de la luz tardan 4 años en llegar. Estamos demasiado lejos. Emily acaba de salir de la sala de las cápsulas. Sabe dónde estamos y ha comenzado a intentar hacer lo mismo con esta puerta. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé qué nos alcanzará primero, Emily o la siguiente ráfaga. Todo lo que sé es que no queremos morir de ninguna de esas formas. Estoy considerando evacuar el aire de esta sala. Elías estuvo de acuerdo y comenzó a llorar desconsoladamente. Le estoy abrazando con un brazo y escribiendo esto con el otro. El aire se está agotando. Los humanos pueden sobrevivir unos 6 minutos sin oxígeno. Es una muerte agonizante, pero es mucho mejor que la alternativa. No me arrepiento de haber ido en esta misión, y tampoco Elías. Somos afortunados de haber hecho sentir orgulloso a nuestro mundo. Si están leyendo este mensaje, por favor, manténganse alejado de Próxima Centauri. No es lo que parece. La sala ahora está completamente vacía de oxígeno. Elías ha perdido el conocimiento. Estoy devastado, pero sé que no lo estaré por mucho más tiempo. Mensaje enviado. Tiempo estimado. 4 años, 6 meses y 2 días.